Las vacunas han salvado millones de vidas en el último siglo y por ahora son la mejor manera de vencer a la COVID-19, pero ofrecen nuevas y excitantes perspectivas. Hasta ahora, las vacunas contra el nuevo coronavirus usan la tecnología de vectores virales que introducen una versión modificada de otro virus para inducir una respuesta directa del sistema inmunológico, y la del ARN mensajero, que no lleva virus sino la información que nuestro cuerpo necesita para crear los antígenos adecuados. Pero existe una nueva tecnología que promete todavía más. La pandemia ha significado un decisivo impulso para las vacunas de ADN, cuya efectividad para inducir una respuesta inmunitaria contra parásitos, virus y bacterias fue probada ya hace casi 2 décadas en el laboratorio. Sin embargo, es también terreno fértil para teorías conspirativas que hoy queremos desarmar. Vacunas de ADN. La maravilla es que los científicos pueden diseñarlas en una computadora en cuestión de horas. Pero mucha gente a la que fue difícil convencer de la seguridad de las vacunas de las que ya disponemos tiene especial miedo de que las de ADN produzcan cambios genéticos en su cuerpo. Italia, por ejemplo, se está preparando para empezar ensayos con una vacuna basada en un fragmento de ADN el mes que viene. Es la vacuna COVID-Evax, aprobada por los reguladores italianos la semana pasada. Sobre su seguridad vamos a hablar en un momento. Antes compartimos una pequeña lección de historia. Ya en el siglo X en China secaban las secreciones de las pústulas de la viruela para inhalarlas o frotarlas en rasguños superficiales de la piel. Se considera la primera inoculación de patógenos atenuados para provocar la reacción del sistema inmunitario. En la década de 1770, el médico inglés Edward Jenner descubrió que las personas infectadas con la viruela de las vacas, relativamente inofensiva, no contraían la enfermedad de la viruela, mucho más letal. En 1796, Jenner inoculó a James Phipps, de 8 años de edad, el pus de la llaga de una mujer que había sido producida por viruela vacuna. 6 semanas después, el niño era inmune. De ahí viene la palabra vacuna, del vocablo latino para vaca. En un principio, las vacunas se basaban en la inyección o administración de pequeñas dosis de virus atenuados, vivos o muertos. El sistema inmunitario los atacaba y creaba anticuerpos y posteriormente una inmunidad. Pero con virus más complejos, como el SARS-CoV-2, es necesario un método alternativo. Por eso, los investigadores tratan de producir solo ciertos fragmentos de una proteína vírica, la proteína Spike, que introducida de forma segura en el organismo también puede estimular una respuesta inmune. Asimismo, se está experimentando con vacunas de ADN y ARN manipulados genéticamente. En este caso, el propio huésped produce una proteína que a la vez desencadena la reacción inmune. Otra opción es la vacuna basada en un vector viral. En este caso, un virus inofensivo se disfraza como el SARS-CoV-2, el sistema inmunológico responde y memoriza el proceso. Los efectos secundarios de las vacunas suelen limitarse a hinchazón o síntomas leves durante unos días. El daño irreversible de las vacunas se produce en muy pocos casos y la creencia de que las vacunas generan autismo ha sido refutada por muchos estudios. Volvamos brevemente a las vacunas génicas y veamos grosso modo cómo funcionan. Es un proceso que empieza con la inoculación de un fragmento del código genético del virus, como la proteína Spike o espícula viral, en la célula de una persona. Pero tiene que llegar al núcleo celular, donde es copiada como el ARN mensajero que instruye a la célula para la producción de esa misma proteína Spike, preparando de esta forma al sistema inmunológico para luchar contra el virus real. Y si todo esto le parece complicado, no está solo. Todos nuestros colaboradores, salvo los de la redacción de Ciencia, se rascan la cabeza en algún momento de estas explicaciones, y ese es el momento de llamar a un especialista como el doctor Eugenio Fernández Alanis, experto en desarrollo farmacéutico, que nos escucha en París. Eugenio, empecemos despejando la duda. ¿Puede una vacuna de ADN como la COVID-Evax que impulsa a la Unión Europea alterarnos genéticamente? No, no es posible que esto suceda. ¿Y por qué lo digo? Porque se necesitarían varios factores.
Una es que el fragmento de ADN que es insertado, que es utilizado en la vacuna, contenga secuencias especiales que permitan la inserción en el ADN de las células. Y además se necesita un complejo enzimático específico que sepa leer esas señales para poder insertar el fragmento en el genoma humano. Nuestras células no producen esas enzimas, o sea que ni las células humanas ni las vacunas están capacitadas para realizar la inserción de algún fragmento en el genoma. Esto es imposible. Y ya que estamos despejando dudas, hay mucho prurito en redes sociales, también en medios establecidos, sobre la rapidez con la que se han aprobado las vacunas ARNM contra la COVID-19, vacunas que no se habían aprobado para el uso humano antes de la pandemia, y la teníamos apenas antes de que pasara un año de esta pandemia. ¿Nos puede explicar brevemente por qué podemos confiar en estas vacunas? Bueno, antes que nada, creo que hay que confiar porque los datos en la vida real los tenemos. Hoy en día hay millones de personas que están siendo vacunadas, oso decir millones al día, en distintas regiones del mundo, con distintos factores étnicos, sociales. Y hoy en día todos estos pacientes están siendo monitoreados y no existen informes de efectos nocivos irreversibles causados por la vacunación. Los únicos casos que se conocen son reversibles y muy ligeros. Así que esto es el primer factor de confianza. Y segundo, hay que entender también que si bien es verdad, la rapidez es novedosa, pero estos desarrollos se basan sobre muchísimo trabajo científico que ya existía y que está relacionado con la biología de los coronavirus que se conocía desde antes, las tecnologías de estas vacunas que se viene desarrollando desde hace décadas, con lo cual el desarrollo de vacunas para el coronavirus benefició de todo este saber científico acumulado durante años y facilitó el aceleramiento de el desarrollo y la aprobación de estas vacunas. Percibimos también, Eugenio, entusiasmo en la comunidad científica sobre las perspectivas que abre el desarrollo de este nuevo tipo de vacunas en medio de la pandemia para otras enfermedades graves. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, hay muchísimo entusiasmo porque esta tecnología que a la escala se está evaluando a una escala global, esto no ha existido con ningún otro medicamento o vacuna precedentemente, da muchísima información a propósito de la utilización de las vacunas, de la seguridad de estas vacunas, y esta plataforma tecnológica es muy versátil. Se puede cambiar la información genética para utilizar otro blanco terapéutico y eso abre posibilidades inmensas en campos como la oncología, por ejemplo, donde uno podría eventualmente generar una vacuna que ataque solamente células tumorales, por ejemplo, y así erradicar muchísimos tipos de cáncer que hoy en día o no tienen una terapia suficiente o son resistentes a los tratamientos existentes, con lo cual hay mucho entusiasmo en la comunidad científica a futuro. Ojalá se haga realidad lo antes posible. Eugenio Fernández Alanis, en París, experto en desarrollo farmacéutico. Muchas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Hasta luego. La Unión Europea sigue cuestionando la eficacia de la vacuna de AstraZeneca para los mayores. Países como Alemania, Francia e Italia decidieron administrarla solo a los menores de 65 años. Otros, como España y Bélgica, rebajaron incluso la edad a los 55. Para la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, no hay razones para limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca. La OMS asegura que también puede usarse en aquellos países donde circulan variantes de la COVID-19. La farmacéutica británico-sueca anunció, entre tanto, una asociación con la alemana IDT Biológica para producir más vacunas en Europa. Serbia es el país que lidera el camino en Europa en materia de vacunación. Su primer ministro fue el primer líder europeo en recibir la vacuna germano-estadounidense Pfizer-BioNTech. Después, su ministro de Asuntos Exteriores se vacunó con la rusa del Instituto Gamaleya y el ministro de Salud serbio se aplicó la vacuna china. Serbia compró vacunas de casi todas las procedencias posibles y esta libertad de elección ayudó a evitar la politización de las vacunas que sufren muchos países. Los clientes no dejaron de venir a pedir café ni siquiera durante la pandemia. Bojan Djordjevic tiene este local en Belgrado desde hace 3 años.
Ahora el tema de discusión es cuál es la mejor vacuna. La estadounidense Pfizer y Rusia enviaron un par de miles de dosis cada una. China mandó 1 millón. ¿Preferirías la china? Los chinos se la están aplicando y no les hace nada. Tal vez mejor la de Pfizer, que es una empresa fuerte. Para mí es un dilema. El gobierno de Serbia prometió comprar varias vacunas a laboratorios de todo el mundo y los ciudadanos son libres de decidir cuál ponerse. Yo me voy a dar la china o la rusa, la de Pfizer no. Si pudiera elegir, me pondría la rusa. La rusa. Me gusta Rusia. Tengo amigos rusos y confío en ellos. La confianza prima ya que no hay información detallada sobre cada una de las vacunas. Los médicos serbios no saben cuál recomendar. Me llaman unas 10 veces por día. La gente me pregunta si se debe vacunar y cuál darse. Solo tenemos información de la de Pfizer. De las demás no sabemos mucho. No hay certezas. La mayoría solo se guía por el miedo a enfermarse. Los más mayores se pueden vacunar en unos 200 centros abiertos para tal fin, como el Centro de Exposiciones en Belgrado. Serbia compró 8 millones de vacunas de proveedores occidentales de Rusia y de China, pero solo China puede enviar millones de dosis en poco tiempo. Por eso el prestigio de China ha crecido en los Balcanes. Entre tanto, Bojan Djordjevic se ha decidido. Muchos de mis clientes saben más que yo de vacunas y finalmente he optado por la china. Como muchos serbios, Bojan es pragmático. Para él, la mejor vacuna es la que está disponible y aquí China ha ganado la carrera. Para informarse sobre vacunas, por favor, acuda a fuentes confiables como Deutsche Welle. Nos vemos la próxima.